Buenas tardes. Hoy vamos a aprender cómo calificar y aplicar el test de vocabulario en imágenes Peabody. Para realizar nuestro procedimiento, necesitamos el manual, las hojas de anotación y el cuadernillo de pruebas. En este caso, vamos a tener tanto el manual como el cuadernillo de pruebas de forma virtual, y las hojas de aplicación las tendremos en físico. Buenas noches, soy Ángela Cristina Castillo Farfán y el día de hoy te voy a tomar un test llamado Peabody. Es un test de vocabulario y vamos a medir tu nivel de vocabulario mediante unas imágenes. ¿Tu sexo? Masculino. Ciudad. Cajamarca. Idioma habitual. Castellano. Edad. 50 años. ¿Qué fecha naciste? 26 de abril de 1972. Ya. Ahora, para empezar te voy a hacer un pequeño ejemplo de la aplicación. Vamos a empezar con el 1, con el grupo 1 de las imágenes. Yo te voy a hacer una pregunta con respecto al significado de cuál define mejor una palabra y tú me vas a señalar la imagen. O me puedes decir también el número. ¿Ya? ¿Cuál es la mejor significado para escoba? La figura número 2. Ok. ¿Cuál es el mejor significado para esta es la pregunta 2. ¿Cuál es el mejor significado para la palabra avión? Avión, la figura número 1. ¿El significado de la palabra beber? La figura número 4. 3. 3. Ya. Y ya para terminar con este pequeño ejemplo, la palabra pala. La figura número 4. Ya. El elemento de comienzo es el primer ítem del conjunto de elementos que le corresponde al examinado de acuerdo a su edad. Los sujetos con 17 a más años, en este caso, nuestro paciente que tiene 55, hacen el elemento 133, el primero del conjunto 12. Luego de ese breve ejemplo vamos a pasar a la aplicación de la prueba en sí. En estas imágenes, ¿cuál es la imagen que mejor define a esférico? La número 2. Okay. ¿Cuál es la palabra que mejor define a primate? La número 4. La palabra que mejor define a sosegado. 1. Okay. La palabra que mejor define a reponer. 4. La palabra que mejor define a península. 3. Para establecer el conjunto base se selecciona el elemento de comienzo apropiado.
Si el sujeto comete uno o ningún error, entonces vamos a establecer este conjunto como base. Una vez establecido, continuaremos con la aplicación de los siguientes conjuntos. Por el contrario, y en nuestro caso, si el sujeto comete más de un error, nuestro paciente cometió 3 errores en el primer conjunto, entonces debemos retroceder al conjunto de elementos anterior, comenzando con el primer elemento de ese conjunto y aplicar los 12 ítems por completo. ¿Cuál de estas imágenes define mejor la palabra bobina? 4. La palabra aislamiento. 1. La palabra caballete. 4. La palabra reflexión. 2. La palabra tapicería. 4. La palabra artefacto. 1. La palabra acicalarse. 2. La palabra erudito. 4. La palabra berlina. 4. La palabra fachada. 1. La palabra eslabones. 4. La palabra ficticio. 1. La regla del conjunto techo es el mayor conjunto de elementos aplicado con 8 o más errores. Cuando la regla del conjunto techo se cumple, se debe interrumpir la aplicación, ya que el sujeto ha sido evaluado con el rango crítico de elementos que le corresponde. El elemento techo es el último ítem del conjunto techo. En nuestro caso, el evaluado terminó todos los conjuntos sin equivocarse más de 8 veces. Es por eso que el elemento techo en este caso es 192, ya que este es el final. ¿Cuál es la palabra que mejor define friso? 1. ¿Cuál es la palabra que mejor define calibrador? 2. ¿Cuál es la palabra que mejor define celímico? 3. ¿Cuál es la palabra que mejor define amarrida? 2. ¿Cuál es la palabra que mejor define mielgo? 1. ¿Cuál es la palabra que mejor define rotular? Roturar, lo siento, roturar. 1. ¿Cuál es la palabra que mejor define conflagración? 3. ¿Cuál es la palabra que mejor define grabar? 3. ¿Cuál es la palabra que mejor define nopal? 2. ¿Cuál es la palabra que mejor define motilar? 4. ¿Cuál es la palabra que mejor define bancal? Bancal. 3. ¿Cuál es la palabra que mejor define
ósculo, 2,